Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando, ¿verdad?, que estamos sobre el libro de Ezequiel, pero también les quiero recordar que estamos estamos inscritos, ¿verdad?, en Facebook y en YouTube, al cual los invito para que se inscriban al canal, ¿sí?, porque vamos a tener algunas cosas más que comentar, ¿verdad?, y sería bueno que se adhirieran al canal. Y también pues que le muestren estas enseñanzas a otras personas, porque es muy importante, ¿sí? Son de las Sagradas Escrituras, son sacadas de las Sagradas Escrituras. Ustedes no han visto ningún comentario que les haga yo con respecto a fuera de las Sagradas Escrituras. Siempre tiene que haber un contexto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, por eso es que hemos estado llevando estos mensajes de esa forma. Ahora bien, vamos a entrar ya ahorita. A partir de hoy comenzamos ya con las profecías, ¿sí? Pero retomando lo que ya hemos visto anteriormente. El día de ayer hablábamos acerca de las profecías que había contra Amón y contra Moab, ¿sí? Dijimos que Dios, los amonitas, ¿verdad?, y los moabitas ofendieron a Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? Lo que vimos ayer fue en el Ezequiel capítulo 25, todo el 25, que es lo que habla. Pero ahora nos vamos a pasar para que veamos de qué fue lo que le pasó o por qué razón Dios estaba enojado con Amón y con Moab, como para mandarlos a que sean esclavos del oriente, ¿sí? De los japoneses, chinos, coreanos, para allá los mandó Dios de castigo. ¿Por qué? Bueno, cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, llega un momento en el cual él se encuentra ya a punto de cruzar el río del Jordán. Pero vamos a hacer un dibujito pequeño, espero que lo puedan entender, ¿verdad? De este lado, vamos a ver, tenemos a Siria, y de aquí sale el río del Jordán, ¿sí? Ok, de este lado tenemos el río Éufrates, ¿sí? Para acá tenemos el río, el mar Rojo, y de aquí tenemos el río Nilo, y obviamente tenemos a Jerusalén, a Egipto de este lado, ¿verdad? Acá tenemos el mar Mediterráneo, o el mar Grande. Entonces Dios le había dicho, bueno, vamos a ver, entonces cuando el pueblo de Israel, acuérdense que salió de Egipto y cruzó por aquí, ¿sí? Entonces se internó en esta parte. Aquí estaba el monte Sinaí, de aquí parten, pero aquí, en esta parte de aquí está Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos. Entonces, en esta parte de aquí, amados hermanos, estaban tres naciones, ¿sí? Y aquí estaba una parte muy importante que se llama Jericó. Entonces, Jericó era la puerta de entrada a la tierra prometida para los israelitas, ¿sí? Pero tenían que pasar, Dios no quiso que pasaran por aquí, esto sería Edom, esto es Amón, y esto es Moab, ¿sí? Entonces, y aquí ya estaba el río, y para acá ya estaba la tierra de Canaán, o sea, la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham. Entonces, los israelitas vienen pasando por aquí y le piden permiso a Edom. Esto lo tenemos registrado en el libro de
de Números, en su capítulo 20, del 14 al 21. Dice, le piden permiso al rey de Edom. Dicen, déjanos pasar por tu tierra, porque vamos a cruzar a la tierra prometida. Eres nuestro hermano. Edom, ¿quién es Edom? Edom era del Seir, o del Seir, que se tipifica a los hijos de Esaú. Su padre era Esaú. Y recuerden que los judíos, los israelitas, eran hijos de Jacob, o sea, eran hermanos, eran primos, eran familiares. Jacob y Esaú eran hermanos. Sin embargo, los israelitas le pidieron permiso al rey de Edom, o el Seir, o los hijos de Esaú, que les permitieran pasar para cruzar por aquí rumbo a la tierra prometida. Y el rey dijo, por aquí no pasas. Si tú pasas, cruzas mi territorio, salgo a ti en la guerra, a guerra. Entonces por aquí no pasas. Lo negaron. Entonces Israel tuvo que volver a caminar para acá. Llega aquí con Amón y le dice, ¿me dejas pasar? Y dice, no, aquí no pasas. Es más, acuérdense que es Moab aquí. Moab y Amón. Entonces aquí es donde tenemos la historia de Balac, rey de Moab, ¿verdad? Que no quiso que pasaran por su tierra, y incluso le llamó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam no lo pudo maldecir, porque dice, ¿cómo voy a maldecir a alguien que Dios ha bendecido? Entonces también se niegan, y entonces recorren para acá con las amonitas. Pero los amonitas dicen, por aquí no pasas, y si pasas vamos a salir a la guerra. Entonces, pero Dios, ya Moisés le dice a Dios, bueno, ¿qué hacemos, Dios? Ninguno de los tres nos ha dejado pasar por su territorio para poseer la tierra de Canaán. No podemos poseer la tierra. Entonces dice Dios, entra a guerra con los hijos de Amón. Fíjense cómo se maneja la profecía. Porque ya los he entregado en tus manos. Dios no le dijo a Moisés, sube porque te los voy a entregar. No, dice, ya los he entregado en tus manos. Ya son tuyos, la victoria es tuya. Ve por ellos. Perfecto, entonces dice Moisés, prepara a Josué y le dice, prepárate, hombres de guerra, y vamos a atacar a Amón. Entonces vencen a Amón, se unen los amonitas, los moabitas también, los vencen, se juntan estos y también los vencen, ¿sí? Entonces aquí es donde ocurre el milagro, ¿verdad? De que el río se abre y vienen los israelitas aquí, cruzan para acá el río del Jordán. Este es el río del Jordán, ¿sí? Entonces una vez que ya vencieron a estos y a estos, ya pueden entrar. Pero aquí en Jericó había un problema, había un detalle interesante. ¿Por qué Dios no permitió que entraran por aquí o por aquí o por aquí? Precisamente porque Dios tenía que hacerlos cruzar por acá. Bueno, en Jericó había un personaje muy interesante, el cual Dios tenía que pasar forzosamente, hacer pasar al pueblo de Israel forzosamente por Jericó. Además de que Jericó era la puerta por donde iban a pasar, había ahí una personita que iba a ser su matriarca de ellos, del pueblo de Israel. Y esa personita que estaba aquí era la ramera Rahab. Rahab fue cuando después de que los israelitas cruzaron el río y vencieron a Jericó, la historia ustedes ya la conocen, que el pueblo de Israel giró alrededor de ella, ¿verdad? Entonces pasaron y hubo uno de ellos que se llamó Salmón. Salmón se casa con Rahab. Salmón se casa con Rahab, y del matrimonio Salmón con Rahab nace Boz o Boaz, como le quieran llamar. Después Boz muere su esposa, pero llega Ruth,
la moabita, y se casa con él, y ellos tienen a Isaí, y Isaí tiene a David. Entonces por eso era importantísimo, amados hermanos, que el pueblo de Israel tenía que pasar por Jericó, porque ahí estaba una matriarca que ellos iban a tener. Esto lo tenemos registrado en el primer capítulo del libro de Mateo, en la genealogía. Salmón engendró a Boaz de Rahab, la de Jericó, ¿sí? Ahora bien, en el plano, fíjense más toda la historia que se desarrolla, tan maravillosa. Ahora, estas tres naciones ya son vencidas, ¿sí? Las vamos a quitar, las tienes bien, ¿sí? Bueno, las vamos a quitar porque de estas tres naciones, ¿sí?, Israel toma posesión de ella, y aquí ocurre algo, se vuelve otra vez a dividir en tres, 1, 2, 3, y toman posesión de ella los hijos de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Medio Manasés, son los que se quedan de este lado del río. Ya las demás naciones, acuérdense, las demás tribus cruzan el río y se establecen acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, aquí ocurre algo maravilloso, porque cuando Dios le dice, si nos vamos un poquito más atrás, cuando Dios le dice a Abraham en Ur de los Galdeos, sal de la tierra de tu parentela a la tierra que te voy a dar, y le dice, y todo lo que pisare en la planta de tu pie, te lo voy a dar en herencia para ti, para tus hijos, para tus descendientes. Entonces Abraham sale de aquí, rumbo a la tierra prometida. Vamos a borrar esto de aquí, porque aquí está Jerusalén, que está en el centro, ¿sí? Entonces, pero Moisés, como venía huyendo de Nimrod, y el río era muy tremendo pasarlo, entonces Abraham, amados hermanos, para la gloria de Dios, Abraham costerea toda esta parte de aquí, su pie camina aquí hasta llegar a Siria, que era Aram Padam, ¿sí? Lo que hoy es Siria. Entonces aquí se posesiona a Abraham, y aquí es donde muere su padre. Pero ya después Dios le vuelve a decir, no, esta no es la tierra que te voy a dar, te voy a dar otra que fluye leche y miel, Jerusalén. Y entonces camina para acá. Todo este recorrido hizo Abraham para llegar a la tierra prometida, para cumplir lo que Dios le había dicho: todo lo que pisare la planta de tu pie, te lo voy a dar. Y por eso Rubén, Gad y media tribu de Manasés se quedaron de este lado del río, y la otra parte pasó al otro lado, acá, ¿sí? Otro detalle muy interesante: Dios no les permitió que pasaran por cualquier lado, sino solamente por uno. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por Rahab, ¿sí? Ahora, con el paso del tiempo, también un detalle muy interesante: media tribu de Manasés, que ya habíamos hablado en segmentos anteriores, representa a la iglesia gentil. Recuerden que nosotros entramos por medio de Manasés, la iglesia gentil, a la tierra prometida. Bueno, pues media tribu de Manasés acompañó, como la iglesia acompañó a Gad y a Rubén, y la otra mitad de Manasés entró al otro lado, porque la iglesia siempre ha venido acompañando al pueblo de Israel. Ahora, rapidito nos vamos. Estos se pierden, ¿sí? Y hoy en día hay todo este territorio se convirtió en dos partes que existen en la actualidad, ¿sí? ¿Y cuál es ese? Jordania y Cisjordania, que es lo que existe actualmente, Pero como ya nos metimos a lo que son las profecías, ¿sí? Tenemos un pequeño apunte todavía por hacer. ¿Qué pasó con Edom? Tenemos esta duda: ¿qué pasó
pero eso lo vamos a ver. O quiénes son, dónde terminaron, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Por el momento es todo. Soy Juan Carlos Muñoz. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.